este 8 de marzo, Nueva República planteó un proyecto de ley que pretendía nuevamente que el Instituto Nacional de las Mujeres dejara de estar enfocado en las mujeres. Parece que no se cansan. Yo sé que ellos quieren que Costa Rica se salga de las Naciones Unidas, que se salga de la OEA, que se salga de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se salga de todo, porque la soberanía de Costa Rica se ve afectada por esos entes externos que están con la ideología de género. ¿Qué le está ocurriendo a la política nacional? Que está siendo transformado una maquinaria propagandística donde lo que le interesa es quién grita más fuerte. El señor Alvarado parece que tiene un enfoque muy familista. Derechos humanos son derechos de las personas y la familia no es una persona. Entonces la familia no tiene derechos humanos, lo tienen las personas integrantes de la familia. Me parece muy bien proteger a la familia donde no hay violencia. Antes de ser INAMU existió un centro Mujer y Familia y la razón por la que esto se dividió se consideraba enfocarse en una de las figuras que estaba siendo sujeta de exclusión. Porque este país que se precia de ser la Suiza centroamericana, hasta 1949 las mujeres pudieron votar. Tenemos que hablar es un espacio seguro para tener conversaciones aterrizadas sobre la política nacional. Buscamos traducir el contexto político y sumarlo a experiencias cotidianas, que nos permita reflexionar y nos anime a tomar acción desde el metro cuadrado que habitamos en este planeta. Esto es Tenemos que hablar. Soy Maggie Salas, su anfitriona en Tenemos que hablar. Hoy vamos a conversar sobre femicidios y violencia contra las mujeres y para eso nos acompaña Silvia Mesa, psicóloga, máster en estudios de la mujer, una destacada académica y un referente obligado para cualquier persona que haya sido parte del movimiento feminista de Costa Rica. Integrante de la Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres y excoordinadora del área de violencia de género del INAMU. Bienvenida, Silvia. Gracias, Maggie, muchas gracias por invitarme, encantada de estar en este espacio compartiendo contigo y con las personas que nos están acompañando. Gracias a ti por estar por acá. Me cuentan que te gusta la lectura, que te gustan mucho los libros. Sí, me encanta. Ahora que estoy jubilada, vieras que es un placer poderme sentar un rato con un buen libro. Me encanta la novela, bueno, mejor dicho, la ficción histórica, como diría mi profesora, pero sí me gusta mucho. Le dedico 2-3 horas diarias a leer cosas que me gustan y bueno, estoy en un grupo que analizamos lecturas, entonces creo que es parte de las cosas que una siempre quiso hacer y nunca tuvo tiempo mientras estaba laboralmente ocupada. Divino, es uno de los placeres de mi mamá. Yo soy hija de filólogas, entonces también son muy felices con la lectura. La violencia contra las mujeres toma muchísimas formas que van desde nuestra exclusión del ámbito político y de toma de decisiones, la discriminación laboral, la recarga que tenemos ciertamente las mujeres en materia del cuidado de otras y otras, pero quizás una de las formas más violentas y más virulentas sea la del femicidio. Cuando se nos arrebata la vida a las mujeres en Costa Rica, cada día se reciben 142 solicitudes de medidas de protección por violencia doméstica. Y desde el 2022 hemos visto pues un aumento significativo de femicidios en Costa Rica. ¿Qué es lo que está contribuyendo a este aumento? Bueno, yo creo que cuando hablamos de femicidio tenemos que pensar que es una cuestión multifactorial, ¿verdad? El femicidio no es un hecho aislado, sino que ocurre en un contexto histórico, en un contexto social. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que vemos nosotras que está pasando? Yo diría que el aumento de los femicidios, fue constante durante mucho tiempo, venían bajando. En el año 2020 hay un pico por la pandemia, o sea, suben los femicidios. En el 2020 hubo 30 femicidios y vuelven a empezar a bajar. Y en el 2022 empiezan a subir de nuevo. Y te voy a decir que en el 2023 hubo 31 femicidios y en el 2024 30, cuando todavía no se han terminado de determinar algunas muertes violentas de mujeres que están pendientes de estudio dependiendo de la investigación judicial. Claro, o sea, ya a esta altura sabemos que este año vamos a tener más que el año pasado. Este año tenemos ya 12
en 2 meses y medio. ¿Qué me implica eso? Que hay una tendencia al aumento exacerbada. Entonces, ¿qué está ocurriendo ahí? Bueno, ocurren factores estructurales, ¿verdad? El femicidio es la expresión extrema de violencia contra las mujeres. En una sociedad patriarcal, machista, donde las mujeres tenemos menos poder que los hombres, el femicidio va a estar presente, ¿verdad? Como dice la Convención de Belém do Pará, que la violencia contra las mujeres es el resultado de las relaciones históricamente desiguales de poder entre los hombres y las mujeres. Claro, y esto que señalas es muy importante, porque algunos de los comentarios, por ejemplo, cuando hablamos de este tema en redes que nos deja usuarios, no sé, Antonio, que dice, es una ola de homicidios, dejemos de olvidarnos de los hombres. Y a mí siempre me ha parecido importante distinguir por qué es que es diferente los homicidios de los femicidios. Es absolutamente diferente. ¿Qué es un femicidio? No es una muerte violenta de una mujer. Yo te voy a decir que, por ejemplo, en varios años tenemos, no sé, 60 muertes violentas y hay 20 que son femicidios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque femicidio es la muerte de una mujer por el hecho de ser mujer. Claro. ¿Y cómo identificamos eso? Bueno, porque las leyes tienen que ser más concretas, ¿verdad? O sea, ¿cómo se puede probar? Cuando ocurre en el contexto de una pareja. O sea, es abismal la diferencia entre las mujeres que mueren en el contexto de la pareja y los hombres que mueren en el contexto de la pareja, que los hay, pero son muy pocos. Cuando ocurre en relaciones de familia, cuando ocurre en un contexto de relaciones de amistad, de noviazgo, o sea, cualquier tipo de relación en la cual podamos ver que hay una relación de poder entre la mujer y el hombre, un pretendiente, por ejemplo. Pero también hay en otros contextos absolutamente diferentes. Por ejemplo, en este momento tenemos un aumento importante del crimen organizado en Costa Rica, ¿verdad? Donde el presidente dice se matan entre ellos, no están así, ¿verdad? Ya hemos visto que han muerto bebés, niños, mujeres, hombres inocentes, porque es muy indiscriminada la matanza. Pero hay casos en que se va a buscar a una mujer a matarla porque su pareja, su hermano, su padre, tiene, por ejemplo, una deuda por drogas que no paga. Si lo matan a él, no la va a pagar, entonces la matan a ella por venganza, contra el otro, pero además para decirle, mira lo que te espera si no pagas. ¿Verdad? Entonces, sí, el femicidio está muy determinado y está genéricamente determinado. Por eso lo llamamos femicidio. Y por eso equivalen las penas por el femicidio a las del homicidio calificado. ¿Por qué? Porque es una expresión de relaciones de poder que no se dan en relaciones interpersonales entre hombres, ¿verdad? Cuando los hombres mueren en accidentes de tráfico, mueren en una riña entre hombres, de una demostración entre dos machos de quién tiene más fuerza, mueren en el contexto de crimen organizado también, porque algunos los matan porque traicionaron a su pandilla. O sea, ellos mueren ya en un contexto de violencia social, no en un contexto de violencia ocasionada por personas cercanas a la víctima. Y esto es fundamental porque, a ver, lamentamos las vidas de todas las personas que son asesinadas, pero es fundamental diferenciar cuando una persona es asesinada por las razones del contexto, como bien estás diciendo, es una situación de sicariato, es una situación de un asalto, a cuando esa persona está siendo asesinada por una dinámica estructural de género en un espacio íntimo que debería ser de confianza, porque es que ese es el otro tema. Como estamos hablando que son asesinadas por sus parejas, por personas que conocen y que son cercanas a ellas, es en un espacio que debió haber sido seguro. Y fíjate que también es femicidio, aunque no haya una relación, cuando hay una persona que considera que una mujer es de su propiedad. Por ejemplo, si matan a una mujer en el contexto de un ataque sexual, eso es un femicidio. Si un pretendiente mata a una mujer, como vimos en algunos, por ejemplo, los femicidios del 2020, yo los tengo muy conocidos porque unas compañeras de la red hicieron una investigación sobre esos femicidios, ¿verdad? Y te voy a dar 2 ejemplos del 2020, el de Allison y el de Luana. Esos 2 femicidios ocurren por pretendientes, por hombres que querían tener una relación sexual con ellas y ellas no los habían aceptado. Claro, y entonces está este tema de si no es de mía, no es de nadie. Es un tema de propiedad, claro, de las mujeres, eso es muy claro. Y también los femicidios aumentan, además de ese contexto de violencia estructural contra las mujeres y un contexto de violencia generalizada en el país, por un contexto de lo que nosotros llamamos violencia simbólica.
¿Qué quiere decir eso? Es cuando se propagan ideas sobre la inferioridad de las mujeres, sobre cómo se puede tratar mal a las mujeres y no hay ninguna consecuencia por eso. Y ese contexto es peor cuando quien lo hace, quien habla despectivamente de las mujeres, quien les habla mal a las mujeres, quien las interrumpe, que le dice, no, lo que usted quiere decir es esto, es una figura con mucho poder en el país, como la persona que está a cargo del poder ejecutivo. Claro. Entonces, eso también le da permiso a hombres que ya son violentos para ser más violentos. Porque si el Señor lo hace y no le pasa nada, yo también lo puedo hacer y no me va a pasar nada, ¿verdad? No, y es que vemos un correlato en esto, porque la investigación sobre discursos de odio contra las mujeres en redes sociales han tenido un incremento sostenido. Estamos viendo un incremento de un 67% en el último año, según Naciones Unidas. Exacto. Y lo otro que voy a agregar es el contexto de la pobreza. O sea, en la investigación de las autopsias sociales de femicidio que se hizo, salía constantemente que si bien algunas mujeres eran mujeres profesionales, mujeres con un alto poder adquisitivo, el grueso de los femicidios fueron de mujeres de un estrato económico de pocos ingresos. Claro, entonces estamos viendo cómo se cruza una dimensión de clase con una dimensión de género. Es interseccional, absolutamente. El femicidio es interseccional, ¿verdad? O sea, cruza raza, cruza género, cruza pobreza, cruza diferentes situaciones, ¿verdad? Y puede ocurrir en cualquiera de ellas. Y la otra, bueno, ya van los factores personales, las historias de violencia. Muchas de estas chicas habían tenido situaciones de abuso sexual en su infancia, lo cual las deja mucho más vulnerables, ¿verdad? Pero sí tenemos que tener en cuenta todo este contexto donde se ubican los femicidios. Y lo otro es que cuando hablamos de femicidios, o sea, ahora estuvimos hablando de cifras, los femicidios no son cifras. No, es una manera de ubicarnos de cómo está pasando la vida. Pero detrás de cada una de esas cifras hay una mujer que vivió, que soñó, que tuvo, que amó, que de repente sufrió, que tenía ideas, que tenía proyectos, que vivía, ¿verdad? Y hoy ya no está. Entonces, tener eso en cuenta siempre para no deshumanizar, porque mucho de lo que pasa es que el agresor deshumaniza a su víctima para poderla agredir. Entonces, siempre nosotros mantener que eran mujeres, cada una de ellas vivas. Y nombrarlas en las manifestaciones, en las demostraciones, siempre desde el movimiento feminista se ha recurrido muchas veces a retomar los nombres, ¿verdad? A dar los nombres de estas personas que ya no están. Nosotras en la Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres, en nuestro Instagram, tenemos una campaña, ¿verdad? Cada vez que muere una mujer ponemos una velita encendida con el nombre de esa mujer. Qué pena que este año ya llevamos 12. Terrible. Y frente a esto asquea aún más las declaraciones que en algún momento dio la ministra, ¿verdad? Planteando que esta oleada de femicidios era una estadística esperable, que era parte de lo que estaba proyectado, como si estuviera hablando de la proyección de ventas de Coca-Cola. Prácticamente decir que esto es normal que pase, ¿verdad? Prácticamente si interpretamos. Pero voy a agregar otro factor más, mira, que ahora me doy cuenta que no lo dije, que es cómo en este momento se han retraído las ayudas sociales. Claro, es que estamos en el gobierno con la menor inversión social en los últimos 10 años. Y entonces, en un hogar donde hay un agresor, y además de que hay un agresor y que escucha que las mujeres no valen nada, hay más dificultades económicas de las que había, puede haber más femicidios. En un chico joven que se salió del colegio porque le sacaron la beca de Avancemos, ¿cómo era que se llamaban esas? No me acuerdo. Bueno, las becas que había para seguir en el colegio, se la quitaron. Y entonces, ¿qué hace ese chico? Se va a la calle. ¿Y qué hace en la calle? Termina siendo captado por el crimen organizado y se transforma probablemente en sicario. Entonces, ese contexto también contribuye a las muertes violentas de mujeres. Claro, porque además está ahora en un entorno donde el asesinato de otros está absolutamente naturalizado. Naturalizado, absolutamente. Sí. Algunas personas han planteado, bueno, pero es que realmente nadie ha logrado nunca bajar los femicidios en Costa Rica. O sea, hay personas que frente a las críticas de la actual administración plantean que pues sí, que es cierto que hay un aumento de femicidios, pero que los femicidios han venido subiendo y bajando a lo largo del tiempo. Sí, yo debo decir que lo que se puede hacer es pensar en grande, ¿verdad? Entonces,
Costa Rica pensó en grande y hizo una política nacional de atención y prevención de la violencia 2017-2032 que se empezó a orquestar. Y esa política tenía varios ejes, uno de los cuales era de prevención, ¿verdad? Cómo hacíamos para prevenir desde la escuela que no ocurriera violencia contra las mujeres, y ahí te voy a hablar de 2 programas, uno de escuelas libres de violencia, que era más pequeño, y el otro era el programa de educación para la sexualidad y la afectividad que este gobierno acaba de barrerse. Y en ese programa los chicos y las chicas aprendían a tratarse y a relacionarse como iguales, no como el superior y el inferior, ¿verdad? Y ese programa desapareció, ese programa que fue responsable de la disminución de los embarazos adolescentes. Bueno, dijeron que tenía cosas eróticas. Mentira, no es cierto. No es cierto, y voy a decir, y mintieron cuando dijeron eso. No es cierto que fuera así. Y era un programa que servía mucho de prevención. Había otro programa que era un eje de trabajo en masculinidades alternativas. La ministra está diciendo que nunca se trabajó. Yo te voy a decir que en el 2002 ya el INAMU había contratado a WEM para hacer una línea de atención a hombres, ¿verdad? Claro, es que se ha identificado desde hace mucho tiempo la necesidad de trabajar tanto con mujeres en el empoderamiento, en el fortalecimiento de diferentes elementos protectores, como con hombres para buscar resocializar e instalar prácticas ahí, porque la realidad es que en este mundo todos y todas crecimos en un mundo extremadamente machista, que sobrevaloraba lo masculino sobre lo femenino, y si no pasamos por algún proceso educativo o formativo que nos permita desarrollar otras capacidades, pues así continuaremos por el mundo. Y mi apuesta es a los niños, ¿verdad? Mi apuesta de cambio de masculinidad es a los niños y a los jóvenes. Porque algunos señores ya no se van a cambiar, vamos a decirlo claro. Pero con los niños y con los jóvenes hay que hacer un trabajo. Y es un trabajo que había empezado. A ver, el femicidio va a desaparecer cuando tengamos un cambio cultural, un cambio que nos implique deshacernos de las relaciones de poder. Y por eso es que vos hablas de apostar en grande, porque es un cambio cultural. Porque el cambio cultural lleva muchos años, no se hace ni en 5 ni en 10, un cambio cultural lleva generaciones, ¿verdad? O sea, así como hubo un cambio cultural en Costa Rica, que pasamos de familias que tenían 8 y 10 hijos a familias que en este momento tienen 1 o 2, eso es un cambio cultural. ¿Cuándo empezó ese cambio cultural? Que yo me acuerde, tiene que haber empezado hace 40 años más o menos. Claro. ¿Verdad? Entonces... Sí, es algo que se mide en décadas, ¿no? Se mide en décadas. Entonces, decir que se fracasó con las políticas de prevención no es cierto, ¿verdad? Las políticas de prevención iban marchando. Que no había suficiente inversión en eso, estoy de acuerdo. Que no abarcaban toditas las escuelas, estoy de acuerdo. Pero el programa de educación para la sexualidad y la afectividad sí abarcaba todos los colegios, ¿verdad? Los últimos grados, 4º y 5º año de colegio estaban abarcados por ese programa. No, y es una diferencia enorme poder crecer con educación en género, en derechos humanos, en otra manera de vincularse afectivamente. Y nos dicen que el programa no es que desapareció, que va a pasar a hablar un programa de educación para la paz. Eso no es lo mismo. No, no es lo mismo trabajar las relaciones de género y trabajar la sexualidad que trabajar la paz. O sea, todo bien con que existan programas de educación para la paz. Por supuesto. Pero Costa Rica necesitaba continuar trabajando las relaciones de género. Trabajando las relaciones de género. Entonces, esas son las cosas que a una le preocupan que están pasando. ¿Y qué es lo otro que me preocupa? Me preocupa que esa política, que era una política nacional, ¿qué necesita para actuar? Necesita, en primer lugar, voluntad política. Sí. Y no hay voluntad política. Porque ¿a dónde se fue la voluntad política? Se fue a otros programas, y lo voy a decir claramente, a ocurrencias de la señora ministra, que quiso trasladar 350 millones de colones a contratar una empresa para tercerizar servicios, para atender acoso callejero. No, y es que aquí además son 2 cosas las que me preocupan. Una es este modelo desde el Estado de buscar irlo debilitando por vía de tercerizar y sacar servicios, contrataciones, muchas veces entidades que no tienen el expertise y que no tienen la experiencia para manejar estos temas. Lo otro es pensar, o sea, en el desarrollo del Plan OVI intervinieron múltiples instituciones, un proceso largo de construcción a partir de la evidencia. Este plan que se empezó a plantear de los puntos violeta es la contratación de una entidad privada y ya para brindar un servicio. Y te voy a decir que nosotras como sociedad civil también participamos en la construcción del plan. Claro. Fue con consulta a la sociedad civil. Ahora, este plan,
O sea, primero es para atender acoso callejero, que el acoso callejero no disminuye los femicidios. No, es que son fenómenos diferentes. Segundo lugar, está tercerizado por una empresa sin ninguna experiencia en violencia, que recibe, está ahí en los contratos, se paga hasta 100.000 colones por ir a una audiencia a las abogadas. ¿Cuál abogada del Estado gana 100.000 colones por ir a una audiencia? Eso es parte de su salario normal, ¿verdad? No tienen preparación en materia de género porque no hubo un filtro, ¿verdad? O sea, la señora ministra dice que cuando yo estuve en el INAMO y cuando Ana Hidalgo estuvo en el INAMO no hicimos nada. Te voy a decir que cada persona que fue contratada en los 2 periodos pasó por entrevistas rigurosas y por exámenes para ver si podía manejar la problemática de la violencia contra las mujeres. Porque eso no es un problema más, es una especialidad. No, es que además justamente parte de lo que nos ocurre ya en estos momentos con operadores de justicia es que como carecen de perspectiva de género, terminan con juicios donde liberan a femicidas y después hay que repetir el juicio, buscar apelarlo, buscar nuevamente, lo cual en última instancia le sale más caro al Estado, pero es muy revictimizante para la familia. En este momento, bueno, ayer tuvimos una excelente Por supuesto, noticia, el caso de María Taxan. El caso de María Taxan, o sea, en primera instancia al señor lo liberan, se apela y se gana y al señor lo condenan a 36 años de prisión y él apela y ayer le rechazaron la apelación. Es una buena noticia, una muy buena noticia, pero te das cuenta que son 3 juicios que hubo que hacer para que el señor se mantenga donde tiene que estar, en la cárcel con los femicidas. Y mientras tanto la familia y el impacto que esto tiene emocionalmente a la familia y económicamente, porque la familia también tiene que mantenerse. Y cada vez que vamos nosotras a un juicio, porque hemos acompañado a muchos, vemos lo que pasa en esas familias, ¿verdad? O sea, yo personalmente he estado en un par y ha sido muy duros, el de María Taxan, el de Raisha y Fernanda, ¿verdad? O sea, cómo la familia se va desmembrando, cómo la familia va cayendo, la desesperación por no tener justicia, el dolor que tienen esa mamá, esas hermanas, esos hermanos. En estos casos es algo terrible, y a eso voy a agregar la resistencia del gobierno a aplicar la ley de reparación integral a las personas sobrevivientes de femicidio, ¿verdad? A las familias de las mujeres que han sido matadas por sus femicidas. Claro, porque es que aquí estamos frente a, obviamente, la pérdida mayor, que es la mujer que es asesinada, pero es que le sobrevive una familia y por eso Costa Rica creó legislación que permite reparar, pero una de las mayores resistencias de esta administración ha sido reconocer y ejecutar esas reparaciones. Y esas reparaciones tienen un componente económico que ellas dicen que no es suficiente, que está mal planteado. Podemos decir que sí, que hay que hacer nuevos cálculos, que se necesita más, ver cómo se consigue más dinero para crear un fondo de reparación para los hijos menores de edad. Eso sí. Pero también tiene otras cosas muy importantes. Tiene un acceso prioritario a servicios del Estado, atención en la caja, atención en el INAMU, becas para los niños, si corresponde un bono de vivienda, o sea, una atención prioritaria para esas familias. Porque yo debo decir una cosa, si hubo un femicidio es porque el Estado en algo falló. Falló la prevención, falló el cuidado, falló la atención que recibió esa persona, pero algo falló y el Estado por eso tiene que ser responsable, ¿verdad? Claro, porque es que aquí hay algo que no podemos olvidar, que es que el Estado debe ser garante de la seguridad integral de todas las personas que viven en el territorio. Y esa seguridad ciertamente implica la protección a la vida de las mujeres. Cuando hablamos de temas de seguridad, a veces nos quedamos enfocados únicamente en temas de robo, de asaltos, de sicariato, y dejamos de lado este componente que es la vida misma de las mujeres. Y en ese sentido, despriorizar educación en género, despriorizar programas de atención, despriorizar la reparación de las víctimas, es plantearnos que a pesar de que hablemos mucho de seguridad, la vida de las mujeres nos está importando muy poco. No me importa, como dice el señor presidente. No, eso es tremendo. Y bueno, es que justamente retomando lo que vos planteabas sobre el tema de violencia simbólica, ¿cómo no vamos a ver un aumento de femicidios si hay
una puesta en escena todos los miércoles y domingos de constante violencia, de constante glorificación de esta forma de interacción. Ahora que mencionabas además el impacto sobre las familias, es que no es corto el tiempo. Me parece que pasaron por lo menos 4 años en el caso de 4 años y medio en el caso de Raya y Fernanda. Entonces imaginémonos esto, la familia tiene el golpe de la noticia y después el calvario de lidiar con esta pérdida que sigue haciendo todos los días un duelo porque no ha llegado al final. Además, ese caso tiene una particularidad, es un caso que se da en zona rural. Y los servicios del Estado no son los mismos en zona rural que en zona urbana, debemos reconocerlo, ¿verdad? Entonces, más difícil todavía, más difícil la recolección de la prueba en la escena del crimen, más difícil todo. Y la otra cosa es por qué hay tantas muertes violentas y solo vamos clasificando de a poco los femicidios. Y eso es porque eso depende de la investigación que haga el OIJ. Y en el OIJ hay un recargo de casos en los agentes que trabajan en las secciones de homicidios, donde van los femicidios también, que cada uno tiene 100 casos, 150 casos. Entonces son lentas las investigaciones y se requieren más recursos. Claro. Bueno, es que justamente el recorte de inversión social pasa también por el recorte generalizado del presupuesto que ha golpeado todas las instituciones, incluidas las instituciones que tienen que ver con seguridad, ¿verdad? Y en este caso impacta también sobre las vidas de las mujeres. Entonces, cuando hablamos de presupuesto, cuando hablamos de prevención y de atención de la violencia basada en género, tenemos que recordar que esto pasa por la asignación de un presupuesto, porque si decimos que queremos trabajar en prevención y atención, pero no le colocamos presupuesto, es lo mismo que no decir nada. Por supuesto. O sea, el otro día una compañera mía decía en una entrevista que hace falta, y ella dijo, voluntad política, conocimiento técnico y plata. Claro. ¿Verdad? Y yo te diré que no hay voluntad política. ¿Que hay conocimiento técnico? Sí hay conocimiento técnico, pero no hay plata. Con una de las 3 patas, el banco se cae. Claro. Y frente a esto, por ejemplo, desde la Red Feminista contra la Violencia y otro conjunto de organizaciones estaban solicitando la declaratoria de emergencia. Sí. Y no salen con un argumento legal de que la declaratoria de emergencia solo es posible en el caso de catástrofes naturales y de conmoción interna. Y yo voy a repetir lo que siempre digo, no es conmoción interna que mueran 12 mujeres en 60, 70 días. Si eso no es conmoción interna en este país, el país de la paz, ¿qué es conmoción interna? El número de homicidios en general que tenemos también es una conmoción interna. Entonces, ¿qué significa declarar emergencia? Significa asignar recursos y darle prioridad a la atención del problema. Y en este momento el femicidio necesita que se le den recursos y que se le dé prioridad a las acciones, ¿verdad? El Plan OBI tiene un eje de prevención del femicidio y ese eje tiene que ser activado, ¿verdad? Tiene que inyectársele plata, tienen que inyectársele recursos humanos, porque además si vos tenés los recursos humanos y los redirigís para que hagan otra cosa como autoridad, como jerarca de una institución y empezás a trabar que desempeñen la otra función, bueno, a pesar de que haya expertise técnica, no la estás usando, ¿verdad? Porque la estás redirigiendo, la estás frustrando, y si dirigís la plata a otras cosas, tampoco hay plata. Bueno, es que aquí llegamos a un punto que lo hemos conversado en otras ocasiones, que es ese alejamiento del criterio técnico, es decir, tenés personal especializado, técnico, formado, trabajando en la institución, pero vos como jerarca te alejás del criterio de esas personas. Sí, y además empezás a criticar lo que se ha hecho, a criticar a las personas, a criticar a las organizaciones de mujeres, ¿verdad? Porque parece que somos unas señoras loquitas que queremos hacerle daño a la jerarca del INAMU, y en realidad no es con ella, es con sus políticas. Claro, por supuesto, porque, bueno, ella misma salió a plantear que no hacían falta recursos, que la declaratoria de emergencia lo único que iba a hacer era brindar recursos adicionales, porque cuando se hace una declaratoria de emergencias hay acceso a recursos adicionales. El día que fuimos a pedir su denuncia, ella nos invitó a subir. Dijo muchas cosas, algunas que yo sé que no eran ciertas, ¿verdad? Que no se ajustaban a la realidad, pero entonces dijo, plata hay, dígame qué hago.
Y yo no le tengo que decir a ella lo que tiene que hacer. No, pues para eso... Para eso ella es la ministra, yo Claro. no soy la ministra. Sí, yo soy una técnica, y estoy jubilada además, porque yo tengo que decidir lo que va a hacer el Estado, lo que va a hacer el gobierno. Ellos son los que tienen que decidir. Ahora, que yo voy a protestar, pero estén seguras de que voy a protestar y que voy a denunciar. Que no es violencia política, no lo es, porque yo no me refiero a ella como persona, no hablo de su vida privada, no me interesa. No me interesa cómo se viste, cómo se peina, con quién anda o lo que hace en su vida privada. Lo que sí me interesa es decir, bueno, lo que usted está haciendo está mal. Y eso no es violencia política, porque si no, cualquier mujer que esté en un cargo público no se le podría nunca objetar que está haciendo algo mal. Claro, y eso es fundamental resaltarlo, ¿verdad? Diferenciar este tema de una cosa es que a usted la critiquen por su gestión y otra cosa es que usted la critiquen por ser usted una mujer y por ende se dirijan a una serie de aspectos que tienen que ver con su vida personal y que no guardan ninguna relación con su cargo. O que se mofen de usted, ¿verdad? Por ejemplo. Por ejemplo. Pero, o sea, nosotras con toda seriedad hemos planteado nuestras discrepancias y las hemos fundamentado una por una, ¿verdad? O sea, tenemos documentos donde explicamos por qué estamos diciendo lo que decimos. Y bueno, no los quiere leer, no le gustan, no los lea y no le gusten, pero vamos a seguir, porque eso es otra cosa. Nos podrán quitar los recursos, nos podrán quitar muchas cosas, pero no nos van a quitar la libertad de pensar y la libertad de expresarnos. No, pero además sería absurdo pensar que una red que lucha contra la violencia, así como los diferentes grupos y colectivos, no vamos a levantar la voz cuando están siendo asesinadas mujeres. Claro. Lo que ya mencionabas en términos de las cifras nos permiten proyectar que más vidas de mujeres están en riesgo este año y que si no toman acción. Cuando la ministra plantea, recursos hay, díganme para qué es, entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que sí tiene recursos disponibles y no los está ejecutando para prevención de violencia. ¿Por qué? Porque no quiere, porque no le interesa. Porque ella ha abierto otras líneas, ¿verdad? O sea, bueno, la contratación de estas empresas para dar la tercerización de recursos. Ella ha repartido mucho un fondo que el INAMU tiene que se llama FOMujeres, le ha metido mucha plata y lo ha usado, digo yo, sin mucho estudio previo y sin muchos de los requisitos que históricamente se habían utilizado para otorgar esos recursos, ¿verdad? No voy a decir por qué lo ha usado así, porque me va a denunciar si no. pero sí yo veo que se han utilizado muchos recursos ahí que tendría que ver cómo se estudió cada caso para asignarlos, porque yo estuve ahí adentro y yo sé cómo se asignaba. No, pues es que esta ha sido la norma en buena parte de esta administración, que es la asignación a contratos a dedo a diferentes personas sin que medie realmente una justificación. Que en este caso pues también muy lamentable, porque entonces estamos hablando de que no se está haciendo prevención ni siquiera porque no se tengan recursos, que es una excusa recurrente desde el Estado, sino porque se considera que es prioritario fomentar el emprendimiento, claro, fomentar otros contratos que proteger la vida de las mujeres. Y hay otra cosa, ¿verdad? Cuando hablamos de cambio cultural hay un elemento que es muy importante, que son las campañas. Claro. Una campaña para llegar a la población, ¿cómo tiene que ser? Bueno, tiene que difundirse, tiene que verse, tiene que salir en la tele, tiene que salir en la radio. ¿Cómo se hace eso? En general, se hace con responsabilidad social de las empresas. Lo hemos hecho durante muchos años. Ahora hay una campaña del INAMU. A mí no me gusta esa campaña, pero es una campaña que se difunde solo por Facebook. ¿Y cuántas personas tienen acceso a Facebook? ¿Cuántas personas saben manejarlo? ¿Cuántas personas se encuentran en esa campaña? O sea, así sí, no se le está haciendo la inversión así necesaria. No se hace inversión. Las campañas para servir tienen que ser sistemáticas, tienen que ser periódicas, tienen que ir dirigidas a determinada población. O sea, si yo hago una campaña solo que le diga a las mujeres, sálgase de ahí porque la van a matar, no es una campaña que va a ser efectiva, absolutamente, ¿verdad? Porque es recargarles otra vez la responsabilidad de las mujeres de que no las maten. Claro, pero es que además retomando lo que vos ya planteabas del plan OVI, pues es que para eso se creó una política y un plan que tenía una serie de acciones estratégicas en diferentes ejes. Y uno de los mayores reclamos desde las organizaciones feministas y de mujeres ha sido que existiendo el plan ya consensuado, ya elaborado, ya pactado con diferentes entidades, la entidad rectora, que es el INAMU, ha decidido alejarse
y dejar Sí. de lado algo que ya estaba construido. Por supuesto que sí, y lo notamos mucho las organizaciones de mujeres. Entonces, bueno, estamos en una encrucijada donde el gobierno no va a cambiar lo que hace, donde el INAMU no va a cambiar su línea, porque la señora ya lo ha dicho, ¿verdad? Que esa es su línea y que eso es lo que sirve, donde nosotras vamos a seguir diciendo que no sirve y donde no sé cómo vamos a hacer para prevenir los femicidios. Y en realidad es un año que se ve como algo muy complicado, lo que nos viene y lo que nos viene a las mujeres en especial, ¿verdad? Yo no veo en este momento, o sea, yo siempre trato de buscar por dónde podemos conseguir algo, pero veo que estamos en un momento de retroceso de derechos, en un momento de retroceso de los derechos de las mujeres a nivel internacional, ¿verdad? Basta con mirar hacia el norte y hacia el sur, ¿verdad? Mirar hacia Estados Unidos y ver cómo se elimina toda la institucionalidad dirigida a la igualdad. O sea, se barrió de un solo plumazo y mirar hacia el sur lo que está pasando en Argentina, ¿verdad? Ayer los jubilados siendo reprimidos de una forma horrible cuando piden plata porque no les alcanza para comer, ¿verdad? Entonces, cuando yo veo eso y veo este gobierno tan alejado de la realidad que tienen muchas personas, aunque tienen mucha popularidad, porque pareciera que hablar de esa forma es que a veces yo pienso que las pocas veces que yo veo una conferencia de prensa es como ver un stand-up comedy, ¿verdad? O esos cómicos que hablan, que se burlan de todo. Bueno, veo lo mismo. Y eso me parece vergonzoso, pero hay gente a la que le gusta. Los turcos tienen un refrán que dice, cuando conviertes el palacio en un circo, el payaso no se convierte en rey, sino que el palacio se convierte en circo. Y es un poco este tema de plantear qué le está ocurriendo a la política nacional, ¿verdad? Que está siendo transformado desde ese rol de vigilancia y garantía de los derechos humanos de la población que habita el país hacia pues una maquinaria propagandística donde lo que le interesa es quién grita más fuerte, ¿verdad? Quién puede montar el show más grande. Y en medio de todo esto, pues hay poblaciones que están quedando tremendamente excluidas. Para este 8 de marzo, Nueva República planteó un proyecto de ley que pretendía nuevamente que el Instituto Nacional de las Mujeres dejara de estar enfocado en las mujeres. Parece que no se cansan. Lo han planteado una y otra vez y yo voy a volver a decir los mismos. Los mecanismos para el avance de las mujeres son una aspiración de derechos humanos. Se plantearon en Beijing 1995 y desde entonces los países hemos ido avanzando. Los países tienen compromisos internacionales. Yo sé que ellos quieren que Costa Rica se salga de las Naciones Unidas, que se salga de la OEA, que se salga de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se salga de todo, porque Costa Rica, la soberanía de Costa Rica se ve afectada por esos entes externos que están con la ideología de género, ¿verdad? Es más o menos lo que están diciendo. Pero son entes en los cuales participamos los países y entes que han desarrollado un gran trabajo de defensa de los derechos humanos de las personas, de todas las personas, ¿verdad? Y por eso 1975 fue el Día Internacional de la Mujer y a partir de ahí se han hecho conferencias sobre la mujer, se han hecho conferencias de derechos humanos, se han hecho conferencias sobre población, o sea, donde los países han opinado y donde se han hecho recomendaciones. El señor Alvarado parece que tiene un enfoque muy familista, ¿verdad? Yo voy a decir una cosa. Los derechos humanos son derechos de las personas y la familia no es una persona. Entonces la familia no tiene derechos humanos. Los derechos humanos los tienen las personas integrantes de la familia. Y muy bien, me parece muy bien proteger a las familias, en familias donde no hay violencia, en familias donde el poder se divide equitativamente, donde se tiene una responsabilidad con los hijos y las hijas de educarlos de una manera de cambiar una sociedad machista, una sociedad represiva, una sociedad discriminatoria, hacia una sociedad más igualitaria. Por supuesto que defiendo a las familias así, pero una familia
donde hay un señor que manda y otros que obedecen, donde hay una situación de poder, donde se permite el abuso sexual de las niñas y de los niños, donde no importa si el señor golpea a la mujer, donde él dice se hace lo que yo hago y él dispone de todo el presupuesto de la familia como se le antoja. Me parece que habría que pensar 2 veces si vale la pena proteger esa estructura familiar. Pero además, yo quiero recordarles a quienes nos escuchan, que quizás no lo recuerden porque sean muy jóvenes, ya pasamos por aquí. ¿Y a qué me refiero con esto? Ya existió un instituto, o sea, ya el INAMU, antes de ser INAMU, existió un centro Mujer y Familia. Y la razón por la que esto se dividió es porque justamente se consideraba que era importante enfocarse dentro de la familia en una de las figuras que estaba siendo sujeta de exclusión, como son las mujeres. Es la misma razón por la cual también existe protección especial a la niñez, porque en la conformación de la familia hay diferencias de poder. Entonces, ya como sociedad hemos ido, pasamos por aquí y avanzamos a un punto donde consideramos, bueno, esto no es suficiente, necesitamos que haya protección y promoción específica para las mujeres, protección y promoción específica para los niños y las niñas. El otro tema es que la razón por la que existen conmemoraciones y protecciones y diferentes programas de protección de la vida de las mujeres y de promoción de la igualdad para las mujeres no es una buena noticia. Sí, no es una buena noticia en el sentido de que continúan existiendo porque se continúan necesitando. Las mujeres continuamos enfrentando una brecha salarial, continuamos siendo asesinadas por el hecho de ser mujeres, continuamos enfrentando menos acceso a los puestos de decisión política, acoso callejero, es decir, ojalá llegue el día en que estos mecanismos no sean necesarios porque ya hemos llegado a una igualdad en el acceso de derechos. Y yo le voy a agradecer al señor Alvarado habernos recordado que la lucha no puede parar. Habernos recordado que cada paso que damos las mujeres para garantizar nuestros derechos, siempre hay alguien que va a tratar de rebatirlo. Por eso nosotras no podemos confiarnos en que ya hemos avanzado. O sea, el hecho que tengamos una asamblea legislativa casi paritaria en este país es el resultado del trabajo de muchas mujeres, algunas que comenzaron a trabajar a principios del siglo XX en la Liga Feminista, ¿verdad? Para conseguir el voto para las mujeres. Porque este país, que se precia de ser la Suiza centroamericana, hasta 1949, la Constitución del 49, las mujeres pudieron votar, ¿verdad? En otros países, en la famosa Suiza, la Suiza europea, las mujeres pueden votar en la década de los 70 recién. Sí. O sea, vamos a ver, ¿qué es la democracia? La democracia es un sistema donde todas las personas tienen el derecho a participar en condiciones de igualdad. Y el básico derecho, o sea, en términos políticos para las personas, es poder elegir y ser elegidas. Y entonces, ¿cómo podemos pensar en que hay ciudadanos de primera y de segunda? Porque las de segunda somos las primeras. Por eso, desde 1989, con la Convención sobre todas las formas de discriminación contra las mujeres, se empezó hablando de algo que se llaman acciones afirmativas. ¿Qué es esto? Son acciones legales que pueden ser temporales, aunque a veces van a tener que durar muchos años, que permitan que un grupo que está rezagado pueda avanzar, en este caso las mujeres. Por eso es que hubo cuotas de participación hasta que llegamos a la paridad en la política, por eso es casi paritaria la asamblea, por eso es que tenemos legislación especial para las mujeres y por eso es que existe un Instituto Nacional de las Mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres estamos en una condición donde nuestros derechos parecen ser menos derechos que los derechos de los hombres. Y esto que señalas es central, porque no llegamos a la paridad y todavía no estamos ahí en la paridad, pero no hemos logrado el avance de la participación de las mujeres en la política por casualidad, sino por el resultado de políticas específicas. Es decir, según los programas educativos, las políticas, las iniciativas que desarrollamos para el avance de los derechos de las mujeres, así obtendremos resultados o no. Y en estos momentos no es hacia eso que está orientado el país. Si vos pudieras en este momento escoger un puesto, cualquier puesto dentro de la función pública, para desempeñarlo, ¿qué escogerías? A ver, yo no quisiera ejercer ninguno porque ya estoy jubilada. Vamos a ser claras Vamos a ser claras en esto. No sé, creo que me gustaría un trabajo como
como que hace la Defensora de los Habitantes. ¿Vos preferirías la Defensoría de los Habitantes? Sí, porque me permitiría luchar por todos los derechos de todas las personas del país. Ya. ¿Verdad? Y me permitiría señalar cada una de las violaciones de derechos. O me gustaría, si voy a soñar, sueño grande, estar en la Sala Constitucional, porque eso me permitiría hacer muchas reformas en este país, ¿verdad? En estos momentos, es interesante que menciones estas dos instituciones, porque en estos momentos es la Defensoría de los Habitantes, uno de los pocos contrapesos que estamos viendo, ¿verdad? Denuncia constante sobre los atropellos que suceden, en este caso, por ejemplo, también sobre los atropellos hacia las vidas de las mujeres, y es desde la Sala Constitucional donde se están colocando algunos de los frenos. Claro. Es que es así, o sea, si yo pudiera estar en esos lugares así, que bueno sería. Claro que en este momento ya te dije no quiero estar en nada, porque, a ver, hay etapas en la vida. Hay etapas donde una sueña y donde una hace, y hay etapas donde una da un paso atrás, porque hay muchas personas jóvenes que están maravillosamente capacitadas para ocupar lugares, ¿verdad? Y han estado a nuestro lado y han estado creciendo y bueno, yo creo que a veces hay que liberar el espacio porque ya están ahí, ya están ahí. Entonces, qué bueno que hay una generación de recambio, qué bueno que hay chicas tan comprometidas. Yo para este 8 de marzo trabajé en la Comisión de Comunicación y entonces me encantó porque eran chicas súper jóvenes y eran chicas que traían unas ideas maravillosas y se logró hacer un comunicado interseccional, o sea, nombrando todos los grupos, o sea, a mí me encantó ese trabajo que hicimos, y un trabajo en conjunto entre chicas que andan en los 20 años, algunas en los 30, 40, y yo que soy ya una señora de 76 años. Entonces, fue muy, muy interesante cómo logramos trabajar y cómo logramos construir. Y creo que sí, que a mí me llenó de optimismo ese trabajo del 8M de este año. El 8 de marzo a mí me llenó de optimismo y una de las cosas que más me dio felicidad fue en algún momento cuando vi a esta fila de chicas que venían con Fundación Goles, que trabaja el tema de fútbol y de fútbol y género en algunas comunidades de la Carpio. Y me llenó de felicidad porque entonces ellas eran niñas, ¿verdad? Son niñas, y niñas cantando una serie de consignas que habitualmente se utilizan en los estadios de fútbol para ofender, y ellas las habían transformado para que fueran consignas feministas. Y te cuento más de esa fundación porque tuve la fortuna de compartir con una de las chicas que trabaja allí. Ellas, antes de empezar el partido, se ponen de acuerdo en las reglas éticas de ese partido. No hay referee en los partidos de ellas. Y entonces ellas aplican esa cuestión que estuvieron de acuerdo, y un cuadro puede ganar a goles el partido, pero si faltó a las reglas éticas lo pierde. Claro. Entonces a mí me parece que es una forma distinta de convivir, de ver el deporte, de ver el fútbol, y hace que una sueñe, ¿verdad?, en que el fútbol pueda dejar de ser un espacio violento donde las mujeres son maltratadas después de los partidos porque ganan o porque pierden, y pasa a ser un espacio de creatividad, ético y de compartir. Claro. Bueno, y la Silvia Magistrada, ¿cuáles serían los 2 o 3 cambios que haría en estos momentos en el país? Sí, yo pienso que habría que pensar muy bien el derecho penal del país, habría que pensar un poco en cómo protegemos los derechos de las víctimas. Nuestro sistema garantista es un sistema muy antiguo que se creó para otros contextos, donde no se pensaba en la violencia contra las mujeres. Entonces, ¿cómo nos ha costado avanzar con la legislación especializada en violencia contra las mujeres y en los procesos judiciales, donde muchas veces los femicidas o los violadores son absueltos porque no se logró una prueba contundente, ¿verdad? Y son procesos muy revictimizantes. Sí, eso sería lo que pensaría sobre todo. Y la otra cosa sería cómo parar todas las violaciones de derechos. Eso de los recursos de amparos me parece un arma maravillosa que, bien empleada, puede empezar a modificar el país y a modificar jurisprudencia. Yo que tuve la oportunidad de trabajar en el mecanismo de seguimiento Velando Pará, me encanta, por ejemplo, cómo se han ido creando estándares internacionales de derechos de las mujeres. Bueno, eso me encantaría verlo aplicado acá.
Eso me encantaría. Ver cómo, o sea, lo que resolvió la Corte Penal en el caso de los Balcanes, podríamos traerlo aquí. O lo que resolvió la Corte Europea de Derechos Humanos y nuestra propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene una jurisprudencia maravillosa en materia de género. Claro, claro, porque realmente hay mucho ya avanzado en el pensamiento jurídico y de protección de los derechos de las mujeres. Se nos fue el tiempo. Soy Maggie Salas, su anfitriona de Tenemos que Hablar. Hoy conversamos sobre femicidios y violencia contra las mujeres, lo indispensable que es una inversión con estos 3 criterios tan claros que nos planteaba Silvia, como lo es voluntad política, formación y claridad técnica, y recursos indispensables todos para poder bajar estas cifras que más que números estamos hablando de las vidas concretas de las mujeres. No quiero que se nos vaya este marzo sin hacer una invitación a que cada quien desde el espacio donde estamos tomemos acción para eliminar la violencia, el machismo y la misoginia de los espacios donde sea que estamos. Por pequeño que sea, en ese metro cuadrado que habitamos, podemos hacer una diferencia. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias a Silvia y nos vemos la próxima vez. Gracias por escucharnos. No se pierda el próximo episodio de Tenemos que Hablar.